Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Perdomo Moreno, pertenezco al grupo 6 del curso de instrumentación virtual. El presente video corresponde al trabajo de la fase número 3, en la cual se va a implementar una interfaz gráfica que contenga todos los instrumentos virtuales que simbolizan el proceso involucrado, que deben solucionar el problema de acuerdo al requerimiento del cliente y que tenga un sistema de almacenamiento para los sensores y que los datos se puedan almacenar y poder consultar y trabajar con estos para poder evaluarlos. Entonces, para eso, primero pues tenemos esta parte del programa en este software Proteus, en el cual pues estamos haciendo la adquisición de los datos. Tenemos la parte de la temperatura, humedad y el pH. Entonces esos datos los tomamos. Aquí pues hay una conversión análoga que se está tomando de esos tres datos para tener unas salidas digitales que son las que vamos a transmitir. La conversión se hace a través del Arduino, del microprocesador del Arduino, y entonces tenemos unas entradas digitales, unas entradas análogas y unas salidas digitales que vamos a transmitir. Esta transmisión la vamos a realizar aquí al LabVIEW. Aquí tenemos la interfaz gráfica. Entonces primero que todo pues vamos a explicar la interfaz gráfica. Tiene unas partes. Aquí vemos el puerto por el que estamos haciendo la comunicación con la toma de los lectores. Y vamos a hacer se va a registrar de alguna manera los datos que están tomando los sensores, pero realmente se van a ver aquí en cada una de esas partes. Cada uno de estos módulos hace parte a una de esas señales que se están tomando: la temperatura, la humedad y el pH. Cada uno tiene pues su indicador, tiene unos indicadores donde nos va a señalar si está alta, media o baja. Dependiendo de eso pues se va a ir encendiendo cada una de estas luces, tanto para la temperatura, la humedad y el pH. De igual manera pues aquí cada una tiene su gráfica que va a ir representando su comportamiento. Aquí tenemos una parte del ventilador. Dependiendo también de las condiciones que se presenten aquí en los sensores, se puede encender o apagar el ventilador, el calentador o generarse el sistema de riego. De igual manera aquí por último tenemos un tiempo de cosecha que podemos nosotros colocarlo aquí. Se va a registrar, él simplemente va a ir dando un recorrido hacia atrás, lo que nosotros le colocamos, el número que queramos colocar de días, y cuando ya esté en los últimos requerimientos pues se va a encender esta alarma que nos va a indicar de que ya quedan los 3 últimos días de cosecha. Entonces esta sería la interfaz gráfica que compone que está haciendo mostrando de alguna manera el comportamiento de las muestras de los sensores que se están transmitiendo y se están tomando algunas acciones dentro del cultivo. Esto lo tenemos programado aquí en esta parte, en esta otra ventana donde se hace todo el tipo de programación. Aquí pues estamos recibiendo la señal del Arduino. La señal del Arduino la estamos haciendo por este puerto, que es el que veíamos allá. Aquí se hace una conversión, pues esto viene en sistema binario, y entonces aquí se crea un ciclo cada vez que entonces se toma un dato, pasa por todo este proceso. Entonces se hace la lectura de los sensores, se divide en la parte que es de esas muestras que vienen, que es de la temperatura, se genera su gráfica, que es de la humedad, se genera su gráfica, que es del pH, se genera su gráfica. Después entonces aquí yo los quise sacar aparte para poderlo explicar. Lo hubiera podido haber sacado de acá, pero para que nos quede un poco más claro. Entonces tenemos los indicadores que nos van a indicar si la temperatura es alta, media o baja, dependiendo de los valores que nos pedían. Entonces si es mayor a 22, entre 22 y 25, que es el dato que nos piden, entre 23 y 20, si es igual a 22 o menos, va a ser baja. La temperatura, de acuerdo al problema, nos decía que lo normal debería estar entre los 23 y los 25 grados, que es el dato que queda en medio de esos dos números, que va a ser lo que nos va a arrojar como normal, y alta ya lo superior a 26. De igual manera, entonces si es muy baja, pues se va a encender el calentador, y si es muy alta, pues lo que se va a encender es el sistema de riego para que ayude a la parte del ventilador que se va a encender, pues también se va a encender el sistema de riego. La humedad, pues de igual manera dice que si es lo normal debe estar entre 65 y 70, que son los valores que nos quedan aquí en medio. Si queda 64 hacia abajo va a ser bajo, y 71 hacia arriba va a ser alta. Entonces de igual manera si es baja, se va a encender el sistema de riego, la humedad, y si es alta se va a encender el calentador.
para ayudar a evacuar la humedad. El pH, entonces aquí simplemente tenemos lo normal va a ser 7, que es el número que nos queda aquí en medio de los dos. Entonces si es 6 o menor va a ser baja, si es 8 o mayor va a ser alta, y 7 va a ser donde se tiene que estar manteniendo para que sea normal. Entonces aquí tenemos el tiempo de cosecha, que es donde nos va a indicar, dependiendo de los días que nosotros le coloquemos, esa cuenta regresiva, para indicarnos cuando ya queden 3 días, que va a ser aquí lo que nos señala. Si este número de tiempo de cosecha sea igual o menor a 3, pues nos va a encender el LED que nos va a indicar que el tiempo de cosecha nos quedan 3 días. Por último, pues aquí tenemos el sistema de almacenamiento, donde vamos a almacenar los datos. Entonces tenemos como una base de datos que se va a hacer para cada una de las señales de las muestras que se están tomando. Aquí tenemos que hacer una configuración y entonces decidimos dónde las vamos a guardar. Entonces decimos que las vamos a guardar en el escritorio, en una carpeta que yo llame adquisición de datos y temperatura. Aquí esto entonces le vamos a decir que se va a guardar en un documento de Excel, que se va a guardar en un archivo, sin preguntarnos, pues automáticamente va a arrancar sin preguntarnos, y cada vez que abramos pues nos va a generar un archivo que nos va a realizar el almacenamiento sin que se pierda la información que hay para poder, como le decía, poder trabajar. Listo. Entonces pues esto es a grandes rasgos lo que es de la programación que se hizo. Para la parte del Arduino pues también tiene su configuración, que es la que nosotros cargamos aquí en el microprocesador para el proceso que él debe realizar, que en sí es la lectura de las 3 señales digitales y la conversión análoga que hace, más la transmisión que se está haciendo. Ahora, entonces, ¿cuál sería el funcionamiento? Entonces vamos a iniciar para explicar cuál es el funcionamiento. Entonces aquí pues simplemente esto ya está cargado aquí el código. Entonces vamos a iniciar. Aquí iniciamos y aquí nos empieza a aparecer los datos que nos está transmitiendo en este momento. Entonces tenemos 24 grados, 69% de humedad y 7 de pH, o sea que todo está normal. Aquí en el LabVIEW pues vamos a ver la toma de datos que se está haciendo. Entonces aquí arrancamos con todo normal. Entonces tenemos está haciendo la lectura. Listo. $24 que nos da normal, 69 que sería lo normal, y entonces aquí por eso tenemos los 3 indicadores apagados, pues todo está normal dentro del sistema. Arrancamos con 999 días de cosecha. Aquí pues simplemente colocamos todos esos, pues porque se va a ir retrocediendo, pues generalmente pues ya lo que indique la cosecha, sean 30, 60, 90, pues se va a ir colocando, y cuando falten 3 se va a encender esa parte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver el funcionamiento? Vamos a tratar acá de verlo todo y vamos a abrir un poco acá. Listo, pues aquí tenemos, vamos a agrandar esto un poco. Listo. Entonces vamos a ver cada uno de los sensores uno por uno para verificar el funcionamiento. Entonces nos dice que la temperatura tiene que estar en 23, o sea que si bajamos a 21, por ejemplo, ya nos dice que la temperatura es baja. Entonces vemos que se enciende la luz bajo y se enciende el calentador. Si volvemos, pasamos de los 25, entonces ya nos dice que está alta y se enciende el ventilador. Se apaga el calentador y se enciende el ventilador. Entonces vemos de que la temperatura está funcionando. Y aparte de eso se enciende el sistema de riego. Ahora lo miramos nuevamente. El sistema de riego se enciende para ayudar para ayudar a bajar la temperatura.
Ahora entonces vamos a dejarla aquí en lo normal. Temperatura normal. Y entonces vamos a mirar el sensor de la humedad. Entonces vamos a subirlo, a bajarlo, perdón, de los 65. Entonces ya nos dice que es bajo la humedad, que es baja la humedad, y entonces vamos a activar el sistema de riego como contraprestación para bajarla, para ayudar a subir la humedad. Si lo subimos arriba de los 70, que es lo que debe estar, nos dice que es alta, y lo que se siente es el calentador para ayudarnos a bajar esa humedad. Listo, vamos a dejar en lo normal. Me pasé, que sería entre 65 y 70. Listo, estamos en lo normal. Listo, tenemos todo apagado. Ahora con el último vamos a subirlo, a bajarlo. Entonces cuando baja de 4, de 7 ya dice que es bajo el pH, y cuando sube de 7, entonces dice que es alto, que lo tenemos en alto. Listo, lo vamos a volver a dejar en lo normal. Entonces aquí vemos que todo esto pues está funcionando. Estamos haciendo la toma de los datos, se está haciendo la muestra en el estado en el que se encuentra la señal. Se están activando estos actuadores como medidas para contrarrestar lo que está pasando en el sistema, y tenemos nuestro tiempo de cosecha. Entonces aquí en la parte de programación, como les he explicado, pues aquí se hace la toma de datos, la conversión de los mismos, el registro en los indicadores que se están mostrando acá en la interfaz. Entonces ya cada uno de estos, temperatura, humedad y pH, pues son estos símbolos que se están dejando acá con sus respectivos LED, que serían estos para cada uno, con sus gráficas. Y finalmente lo que nos pide la guía, el sistema de almacenamiento que estamos utilizando este sistema. Vamos a pararlo acá un momento para mirar el almacenamiento. Si hubo almacenamiento, como lo indicaba, vamos a detener esto y vamos a decir, entonces aquí nos decía de que está guardado en el escritorio, según esto, aquí en el escritorio, adquisición de datos y temperatura. Entonces aquí tengo la carpeta y adquisición de datos, y aquí están cada una de las variables que se tomaron. Entonces tenemos cada uno de los datos, tanto para la humedad, la temperatura y el pH. Aquí están los datos que se generaron por cada uno. Entonces temperatura, humedad y pH. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de nosotros volver a activar el sistema, vamos a hacerlo aquí. Activamos, encendemos acá la recepción, y empieza otra vez a tomar datos. Detenemos, y aquí en nuestra carpeta de adquisición de datos, pues ya se generó un nuevo documento por cada una de las señales. Para que no se pierda el dato anterior que hemos tomado, pues se genera un nuevo documento con el nuevo dato. Entonces digamos humedad 1 es el segundo dato que tomamos, y aquí está un solo cambio, no tuvo cambio, entonces hay un solo valor. Lo otro que quería que miráramos era el tema de aquí de los días. Vamos a ponerle unos pocos días,
lo vamos a generar aquí solamente. Entonces cuando falten 3 días el sistema, aquí todo quedó en cero bajo porque no está generando. Cuando falten 3 días vemos que se activa el LED verde que nos indica que queda un tiempo de señal. Entonces pues vemos que el sistema está funcionando de acuerdo a lo que nos pedía la guía. Pues se generó la interfaz gráfica con todos los instrumentos virtuales que nos pide en la solución del problema, la debida programación, el almacenamiento de los datos que se está haciendo y el video que corresponde a la explicación. Esto sería todo, muchas gracias.